Antes del gran diluvio, existió un mundo diferente, un mundo que pocos hoy recuerdan. Un mundo lleno de vida, pero también de oscuridad. ¿Cómo era la tierra antes de que las aguas lo cubrieran todo? ¿Qué secretos ocultaba ese mundo perdido? ¿Podría ser que la humanidad estuviera al borde de algo mucho más grande de lo que imaginaron? Lo que ocurrió después cambió el destino de la humanidad para siempre. ¿Estás listo para descubrirlo? Los cielos eran vastos y claros, sin rastro de tormenta. La tierra rebosaba de vida, con árboles tan altos que sus copas parecían tocar el cielo. Los hombres vivían en armonía con la naturaleza, trabajando la tierra y cosechando sus frutos. Las ciudades estaban construidas con piedras gigantes y sus habitantes poseían un conocimiento profundo sobre las estrellas y los misterios de la tierra. Había paz, pero también una sensación de poder desbordante. Era una época donde los límites parecían no existir. El hombre había comenzado a dominar todo lo que tocaba. Su ambición crecía, y con ella, el deseo de tener más. Se construyeron torres que ascendían hacia las nubes, y los hombres se vanagloriaban de sus logros. Los reinos se extendían, y los gobernantes competían por ser los más poderosos. Sin embargo, en medio de toda esa grandeza, algo oscuro comenzó a surgir desde lo más profundo de los corazones humanos. Los Nepilín, seres colosales y poderosos, empezaron a aparecer entre los hombres. Eran el fruto de la mezcla entre ángeles caídos y humanas. Estos gigantes poseían una fuerza inigualable y una inteligencia que superaba la del hombre común. Se convirtieron en líderes, en héroes, pero también en tiranos. Bajo su dominio, los reinos crecieron aún más, pero también aumentaron la violencia y la corrupción. Las guerras comenzaron a devastar la tierra. Los hombres peleaban por el control de territorios y recursos. Los Nepilín eran temidos, pero también venerados como dioses por algunos. Las ciudades fortificadas crecieron, y con ellas, la opresión de los débiles. Los poderosos se adueñaban de la tierra, mientras que los más humildes vivían en constante miedo. En los mercados se escuchaban rumores de rebeliones y de traiciones. Las familias se separaban, y los amigos se volvían enemigos. A medida que los reinos se expandían, la oscuridad que emanaba de los corazones de los hombres también nacía. La vida que alguna vez había sido pura y abundante, comenzaba a decaer. El suelo mismo comenzó a mostrar señales de decadencia. Las cosechas ya no eran tan abundantes y la tierra parecía resentida. En las ciudades, los hombres se entregaban al lujo, al poder y a sus propios deseos desmedidos. Se olvidaron de sus responsabilidades con la creación. Los animales, que antes eran sus compañeros, ahora eran cazados sin medida, y muchas especies comenzaron a desaparecer. Los ríos, que habían sido fuentes de vida, se llenaron de sangre debido a las batallas. La naturaleza misma parecía estar protestando contra los actos de los hombres. Algunos sabios comenzaron a advertir que algo estaba muy mal. Había señales en el cielo, en la tierra y en los mares. Los astros no se movían como lo hacían antes, y las estrellas parecían más cercanas y más amenazantes. Sin embargo, la mayoría de los hombres ignoraban estas advertencias. Estaban demasiado ocupados con sus conquistas y placeres. La idolatría comenzó a tomar fuerza. Los hombres, cegados por el poder y la ambición, empezaron a adorar a falsos dioses. Los sacrificios humanos, algo impensable en tiempos anteriores, se volvieron comunes en muchos lugares. Los gritos de inocentes resonaban en las montañas, mientras los poderosos ofrecían vidas a cambio de favores de los dioses. Las hogueras ardían día y noche, y los cielos, que antes habían sido claros y brillantes, ahora estaban nublados por el humo de los sacrificios. Se escuchaban rumores de que los gigantes exigían tributos, no solo de riquezas, sino también de vidas. Se decía que en lo profundo de la tierra, en lugares oscuros y ocultos, se llevaban a cabo rituales prohibidos, en los que participaban no solo hombres, sino también seres de otros mundos. La corrupción había tocado todos los aspectos de la vida, y lo que antes había sido un paraíso,
ahora se convertía en un infierno en la tierra. En medio de la creciente maldad, un hombre de corazón puro aún caminaba por la tierra. Noé, un hombre justo, que aún mantenía la conexión con el Creador, comenzó a recibir visiones de lo que estaba por venir. Se le mostró que el final de esa era estaba cerca, que las aguas cubrirían la tierra y que solo aquellos que escucharan la voz de Dios podrían salvarse. Sin embargo, cuando Noé trató de advertir a los demás, fue ridiculizado y rechazado. Nadie creía que algo tan catastrófico pudiera suceder. Las ciudades seguían en su frenesí de poder y corrupción, y los hombres no tenían tiempo para las advertencias de un anciano que hablaba de diluvios y destrucción. El mundo continuaba su curso, ignorando las señales que estaban por todas partes. A pesar de las burlas y el rechazo, Noé comenzó a construir un arca. Cada día, bajo el sol abrasador o bajo cielos nublados, él y su familia cortaban madera, medían y colocaban tablones gigantes. El arca era enorme, mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. La gente pasaba y se reía, murmurando que Noé estaba loco, que su mente ya no estaba en la realidad. Pero Noé continuaba, guiado por algo más grande que la burla humana. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y el arca seguía creciendo. A medida que su construcción avanzaba, la gente comenzaba a inquietarse, aunque pocos lo demostraban. Se escuchaban rumores de que algunas extrañas señales estaban apareciendo en la naturaleza, animales que actuaban de forma inusual, comportamientos que antes no se habían visto. Pero los hombres, sumidos en su vida de placeres y poder, ignoraban las señales y continuaban con sus vidas. A pesar de las burlas y el rechazo, Noé comenzó a construir un arca. Cada día, bajo el sol abrasador o bajo cielos nublados, él y su familia cortaban madera, medían y colocaban tablones gigantes. El arca era enorme, mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. La gente pasaba y se reía, murmurando que Noé estaba loco, que su mente ya no estaba en la realidad. Pero Noé continuaba, guiado por algo más grande que la burla humana. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y el arca seguía creciendo. A medida que su construcción avanzaba, la gente comenzaba a inquietarse, aunque pocos lo demostraban. Se escuchaban rumores de que algunas extrañas señales estaban apareciendo en la naturaleza, animales que actuaban de forma inusual, comportamientos que antes no se habían visto. Pero los hombres, sumidos en su vida de placeres y poder, ignoraban las señales y continuaban con sus vidas. Las ciudades, cada vez más grandes y opulentas, estaban sumidas en un caos silencioso. El lujo y la abundancia no habían traído paz, sino violencia y codicia. Las guerras entre reinos eran constantes y los Nepilim seguían dominando las tierras. Los poderosos acumulaban riquezas mientras los pobres sufrían. Los débiles eran oprimidos y sacrificados, y la maldad crecía en los corazones de los hombres. La vida, que una vez había sido un regalo, ahora era algo despreciado. Los hombres buscaban el placer a cualquier costo. Las familias se destruían, los pactos se rompían, y la traición era común. La tierra misma, que había sostenido a las generaciones pasadas con su abundancia, comenzaba a rebelarse. Las cosechas fallaban, los ríos se secaban, y los animales desaparecían de los campos. Entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Sin que nadie pudiera explicarlo, los animales empezaron a dirigirse hacia el arca. No eran guiados por el hombre ni forzados, simplemente sabían que debían ir. De dos en dos, llegaron desde todas partes, grandes y pequeños, salvajes y domesticados. Este fenómeno sorprendió a muchos, pero incluso entonces, los corazones de los hombres permanecieron endurecidos. Los animales entraban en el arca en perfecto orden, como si estuvieran siguiendo un mandato superior. Mientras tanto, Noé y su familia los recibían, preparándolos para lo que estaba por venir. La construcción del arca estaba casi completa y el tiempo se agotaba, aunque pocos lo sabían. La construcción del arca terminó. Noé, con una mezcla de tristeza y determinación, dio su último aviso a la gente.
Caminó por las calles de las ciudades, habló con los líderes, con los sacerdotes, con los hombres y mujeres que había conocido toda su vida. Les suplicó que se arrepintieran, que volvieran sus corazones hacia Dios, que dejaran atrás su maldad. Pero las respuestas fueron las mismas de siempre: burlas, risas y desprecio. El cielo continuaba oscureciéndose y el viento comenzaba a soplar con más fuerza. Sin embargo, el frenesí de la vida cotidiana no se detenía. Las fiestas seguían, los sacrificios continuaban y las guerras no cesaban. Nadie parecía darse cuenta de que estaban al borde del desastre. Llegó el día en que Noé y su familia debían entrar en el arca. Los animales ya estaban en su lugar y todo estaba preparado. El cielo estaba completamente cubierto de nubes oscuras y el aire se sentía denso, cargado de algo indescriptible. Noé miró una vez más hacia las ciudades, esperando que alguien, aunque fuera una sola persona, escuchara su advertencia y se arrepintiera. Pero no llegó nadie. Con un corazón pesado, Noé y su familia entraron al arca. Cuando todos estuvieron adentro, la puerta, gigantesca y pesada, se cerró por sí sola, sellando el arca por completo. En ese momento, el silencio que había cubierto la tierra fue roto por el primer trueno. Un sonido profundo y estremecedor que hizo temblar el suelo. Al principio, fue solo una ligera llovizna. Las gotas caían suaves, como si el cielo estuviera advirtiendo. La gente en las ciudades alzó la vista, curiosa pero no preocupada. La lluvia no era algo inusual, aunque en aquellos tiempos no era frecuente. Las personas siguieron con sus vidas, sin prestar demasiada atención. Pero luego, la llovizna se convirtió en una tormenta. Las gotas empezaron a caer con más fuerza, más velocidad. Las calles comenzaron a llenarse de agua. Los ríos, que antes estaban tranquilos, empezaron a desbordarse. Sin embargo, la mayoría de las personas aún no comprendía lo que estaba por venir. Las nubes se desataron por completo. La lluvia ahora caía como si el cielo se hubiera roto. Era una lluvia intensa, imparable, que parecía no tener fin. Los ríos ya no podían contener el agua y comenzaron a inundar las aldeas y campos cercanos. Las primeras personas empezaron a preocuparse, intentando refugiarse en sus casas, pero las casas no ofrecían protección ante la furia de la naturaleza. El suelo comenzó a desmoronarse. Las tierras que antes habían sido fértiles y seguras, ahora se convertían en lodazales traicioneros. Las colinas se derrumbaban, y los árboles más fuertes eran arrancados de raíz por la fuerza del agua. En cuestión de horas, lo que había sido una llovizna se transformó en una catástrofe. El pánico se apoderó de las ciudades. Las personas corrían tratando de salvar lo que podían, pero no había ningún lugar seguro. El agua ya había cubierto las calles, arrastrando consigo animales, muebles y personas. Los más poderosos, que alguna vez habían dominado la tierra con su fuerza, ahora estaban tan indefensos como los más débiles. Los gigantes, que antes habían sido temidos y venerados, intentaron resistir, pero ni siquiera ellos podían contra el diluvio. Las torres que habían construido para desafiar a los cielos comenzaron a desmoronarse, aplastadas por el peso del agua. Los gritos llenaban el aire, pero ya era demasiado tarde para todos. Dentro del arca, Noé y su familia sentían como la gigantesca estructura comenzaba a moverse. Las aguas empezaban a elevar el arca, alejándola del suelo que poco a poco estaba siendo cubierto por el diluvio. La lluvia seguía cayendo sin cesar, y el arca comenzó a balancearse de un lado a otro. Las olas, impulsadas por los fuertes vientos, chocaban contra las paredes del arca, pero ésta permanecía firme. Noé miraba a su familia, agradecido por la protección divina, pero consciente de la magnitud de la tragedia que ocurría afuera. Sabía que todo lo que habían conocido estaba siendo arrasado por las aguas, y que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Las aguas ya habían cubierto completamente las ciudades y los campos. Los montes más bajos desaparecieron bajo el diluvio, y los pocos sobrevivientes luchaban desesperadamente por mantenerse a flote.
Pero no había ningún refugio, ninguna salvación fuera del arca. Las montañas más altas comenzaron a ser cubiertas y la tierra que una vez fue hogar de tanta vida, ahora era un vasto mar sin fin. Los restos de lo que alguna vez fueron poderosas civilizaciones flotaban en la superficie, mientras la lluvia seguía cayendo incesante. El diluvio no solo limpiaba la tierra de la corrupción de los hombres, sino que también borraba todo rastro de sus logros, de su soberbia y de su maldad. Los días pasaban y las aguas no dejaban de caer. Noé y su familia vivían en el arca, rodeados por el rugido constante de la tormenta. Los animales, que al principio estaban inquietos, comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Los hijos de Noé ayudaban a cuidar de ellos, y la rutina dentro del arca se estableció, mientras afuera el caos reinaba. El diluvio continuaba sin detenerse, y no había un solo pedazo de tierra visible. Solo el arca, flotando en medio de un inmenso océano de aguas oscuras. Los días se mezclaban unos con otros, y el tiempo parecía perder su significado. El tiempo dentro del arca se volvía una prueba de paciencia. Noé y su familia rezaban y esperaban, sin saber cuánto tiempo más durarían las aguas. A veces, cuando los vientos se calmaban, se asomaban desde el arca, pero lo único que podían ver era agua, hasta donde alcanzaba la vista. La incertidumbre empezaba a pesar en los corazones de los que estaban dentro. ¿Cuánto tiempo más durarían las lluvias? ¿Sería posible volver a ver la tierra? Sin embargo, Noé mantenía su fe firme, confiando en que, cuando llegara el momento, el Creador cumpliría su promesa. El tiempo dentro del arca se volvía una prueba de paciencia. Noé y su familia rezaban y esperaban, sin saber cuánto tiempo más durarían las aguas. A veces, cuando los vientos se calmaban, se asomaban desde el arca, pero lo único que podían ver era agua, hasta donde alcanzaba la vista. La incertidumbre empezaba a pesar en los corazones de los que estaban dentro. ¿Cuánto tiempo más durarían las lluvias? ¿Sería posible volver a ver la tierra? Sin embargo, Noé mantenía su fe firme, confiando en que, cuando llegara el momento, el Creador cumpliría su promesa. El tiempo dentro del arca se volvía una prueba de paciencia. Noé y su familia rezaban y esperaban, sin saber cuánto tiempo más durarían las aguas. A veces, cuando los vientos se calmaban, se asomaban desde el arca, pero lo único que podían ver era agua, hasta donde alcanzaba la vista. La incertidumbre empezaba a pesar en los corazones de los que estaban dentro. ¿Cuánto tiempo más durarían las lluvias? ¿Sería posible volver a ver la tierra? Sin embargo, Noé mantenía su fe firme, confiando en que, cuando llegara el momento, el Creador cumpliría su promesa. Después de un tiempo, Noé decidió enviar un cuervo, para ver si las aguas habían disminuido lo suficiente como para revelar tierra. El cuervo voló alto, pero no encontró ningún lugar donde posarse y regresó al arca. Noé esperó unos días más y luego envió una paloma. La paloma también regresó sin encontrar descanso. Pasaron 7 días más, y Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez, cuando regresó, traía en su pico una rama de olivo. Las aguas estaban retrocediendo, y la esperanza volvió a llenar el corazón de Noé y su familia. Pasaron más días, y finalmente, el arca se detuvo. Noé sintió cómo dejó de balancearse, asentándose en algo firme. Las aguas habían retrocedido lo suficiente para que el arca descansara sobre la cima de una montaña. El silencio que había reemplazado la tormenta era profundo, y aunque la tierra aún no se veía en su totalidad, había esperanza. Noé esperó pacientemente, pero los días parecían interminables. Con cada nuevo amanecer, observaba los cielos despejándose poco a poco. Sabía que el tiempo de la espera se acercaba a su fin, pero aún no era seguro salir. Después de más días de espera, Noé envió nuevamente una paloma, y esta vez no regresó. La tierra ya estaba suficientemente seca como para que el ave encontrara un lugar donde posarse y alimentarse. Noé comprendió que el final del diluvio estaba cerca y que pronto él y su familia volverían a caminar sobre la tierra. La emoción en el arca era palpable.
Los animales, que habían convivido en armonía durante tanto tiempo, también parecían inquietos, como si supieran que la libertad estaba próxima. Noé y su familia empezaron a preparar todo para el día en que las puertas del arca se abrirían. Finalmente, llegó el momento. Después de muchos meses encerrados, las puertas del arca se abrieron. La familia de Noé salió, y lo que vieron fue un mundo completamente nuevo. La tierra, aunque aún cubierta en parte de barro, empezaba a secarse bajo el calor del sol. Los árboles que habían sido arrasados por las aguas comenzaban a brotar nuevamente y el aire estaba lleno de frescura. Los animales salieron del arca, uno por uno, regresando al mundo que ahora sería su hogar. Noé miró al cielo, agradecido, y en ese momento supo que el Creador les había dado una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. El mundo que ahora habitaban estaba limpio y la vida comenzaría otra vez desde cero. Después de salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio de gratitud al Creador. Era su forma de agradecer por la protección durante el diluvio y por la nueva vida que se les había dado. El aroma del sacrificio se elevó, y en ese momento, el Creador estableció un pacto con Noé y toda la humanidad. El arco iris apareció en el cielo, brillante y lleno de color. Y la voz del Creador resonó, prometiendo que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Este arco iris sería un recordatorio eterno del pacto entre Dios y los hombres, de que la misericordia y la justicia se habían encontrado. El mundo que Noé y su familia encontraron era muy diferente al que habían conocido antes del diluvio. La tierra había cambiado, las montañas eran más altas y los ríos más caudalosos. Todo parecía nuevo, como si la creación misma hubiera renacido. Noé y su familia eran los únicos habitantes de esta nueva tierra, encargados de poblarla nuevamente. Los días pasaban y la vida comenzaba a florecer de nuevo. Las semillas que habían traído con ellos en el arca empezaron a crecer y los animales encontraban nuevos hogares. La vida continuaba, aunque el recuerdo del diluvio aún pesaba en sus corazones. Con el paso del tiempo, los hijos de Noé comenzaron a formar sus propias familias. Se convirtieron en los padres de la nueva humanidad. Cada uno de ellos fundaría pueblos y naciones que se expandirían por toda la tierra. La memoria del diluvio fue transmitida de generación en generación, como una advertencia de los peligros del orgullo y la maldad. Sin embargo, a pesar de las promesas y de la nueva oportunidad que se les había dado, la naturaleza humana no tardó en mostrar su lado oscuro una vez más. La semilla del pecado aún estaba presente, y con el tiempo, los hombres volverían a enfrentarse a los mismos desafíos que sus antepasados. Los descendientes de Noé comenzaron a dispersarse por toda la tierra. Cada uno llevó consigo historias del diluvio y del pacto con Dios, pero también empezaron a forjar sus propios caminos. Algunos mantuvieron la fe de Noé, mientras que otros, con el paso de los siglos, se alejaron nuevamente del Creador. Se fundaron ciudades y reinos. La humanidad empezó a desarrollar nuevas civilizaciones, y con ellas llegaron nuevos desafíos y nuevas tentaciones. Aunque el mundo había sido purificado por las aguas, la batalla por el alma de los hombres continuaba. A pesar de que generaciones habían pasado, el eco del diluvio seguía resonando en los corazones de los hombres. Era una advertencia, un recordatorio de lo que había sucedido cuando la humanidad se apartó de la justicia y la bondad. Algunos lo escucharon, mientras que otros lo ignoraron, creyendo que era solo una vieja leyenda. La naturaleza humana seguía siendo frágil. Las nuevas ciudades crecían, y con ellas surgían nuevas divisiones. Pero el pacto entre Dios y los hombres aún estaba presente, visible cada vez que el arco iris aparecía en el cielo, recordando a todos que el Creador no olvidaba su promesa. Con el tiempo, los hombres, que hablaban un solo idioma, comenzaron a construir una torre en la llanura de Sinar. Su ambición era desafiar al cielo mismo, construir un monumento a su propio poder y grandeza. La humanidad, una vez más, comenzaba a caer en la trampa de su propio orgullo. Pero el Creador, viendo esto, decidió intervenir.
confundió sus lenguas, haciendo imposible que los hombres se entendieran entre sí. La construcción de la torre se detuvo, y los hombres se dispersaron por toda la tierra, cada uno hablando un idioma diferente. La humanidad, que había estado unida por un breve tiempo, ahora estaba dividida. Noé, en su vejez, vio cómo sus hijos y nietos poblaban la tierra, cumpliendo el mandato de llenar el mundo con vida. Aunque sabía que la humanidad seguiría enfrentando desafíos, también confiaba en la misericordia de Dios y en la promesa que se le había dado. El arco iris seguía apareciendo en el cielo, recordándole que, aunque el mundo cambiaría, el pacto entre el Creador y los hombres perduraría. El legado de Noé no era solo la supervivencia física de la humanidad, sino también la esperanza de un futuro mejor, uno en el que los hombres recordaran siempre las lecciones del pasado y buscaran vivir en armonía con Dios y con su creación. Si te apasiona descubrir más sobre las verdades bíblicas y las historias que nos transforman, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de fe y esperanza bíblica. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en recibir nuestros nuevos contenidos y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y fe. Si este video te ha gustado, dale me gusta y déjanos un comentario con tus pensamientos. Nos encantaría saber qué opinas y compartir contigo en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo el mensaje de esperanza.